Soy Margaret Hayes, una viuda que vive sola en una pequeña casa. Mi vida era sencilla. Pasaba los días cuidando el jardín, cocinando y ayudando en la iglesia cercana. No tenía mucho, pero tenía paz. Mi único hijo, David, se convirtió en un empresario exitoso. Estaba orgullosa de él y creía que había criado a un buen hombre. Un día vino a visitarme con un ramo en la mano. Sonrió y me preguntó si aún estaba recibiendo los $5,000 que su esposa enviaba cada mes. Mi corazón se hundió. Nunca había recibido ni un solo dólar. Durante meses había sobrevivido con donaciones de comida y la ayuda de vecinos amables. Sus palabras fueron como un golpe repentino en el pecho. Su esposa, Clara, estaba a su lado con un vestido elegante y un perfume caro. Su belleza solo hacía el momento más frío. Cuando se fueron, me senté en silencio. La luz del sol tocaba la mesa vacía donde habían estado. Me di cuenta de que durante 8 largos meses alguien había mentido. Esa noche abrí mi viejo cuaderno y escribí una sola línea: encontrar la verdad. Desde ese momento me prometí que nadie volvería a hacerme sentir pequeña. Al día siguiente fui al banco. Le pedí a la cajera que revisara si había transferencias a mi nombre. Ella miró la pantalla y negó con la cabeza. No había nada. Caminé de regreso a casa lentamente, con el viento frío en la cara. Sin transferencias, sin cartas, nada. Durante 8 meses había agradecido a extraños por la comida mientras mi hijo creía que yo vivía cómodamente. Empecé a tomar notas detalladas. Cada vez que Clara venía, anotaba la fecha, la hora y todo lo que decía. Venía a menudo, siempre vestida con elegancia, trayendo pequeños regalos, flores, pasteles o velas, pero nunca dinero. Sus visitas parecían ensayadas, sus sonrisas vacías. Yo permanecía callada, observando y esperando. Pasaron semanas hasta que finalmente recibí una pista. Un amable empleado del banco insinuó que si el dinero se enviaba a mi nombre pero nunca llegaba a mi cuenta, alguien podría haber abierto otra cuenta usando mi identidad. Esa noche escribí en mi cuaderno otra línea: cuenta falsa. Revisar todo. Más tarde fui contactada por Bennett, el contador principal de la empresa de mi hijo. Me trajo pruebas, registros impresos de 8 transferencias, 5,000 cada mes, enviadas por mi hijo a una cuenta abierta a mi nombre pero controlada por Clara. Incluso había falsificado mi identificación. Mis manos temblaban mientras sostenía los papeles. No era solo dinero lo que me había robado. Era mi dignidad. Bennett prometió ayudarme a reunir pruebas en silencio. Planeamos todo con cuidado. Decidí no enfrentarlos de inmediato. En su lugar, invité a David y a Clara a cenar, fingiendo que todo estaba normal. La casa olía a pollo asado y pastel de manzana, como cuando David era niño. Durante la cena mencioné lo agradecida que estaba por el dinero mensual. Clara sonrió con confianza, sin saber que ya había tendido una trampa. Pregunté casualmente: ¿qué día suelen enviarlo? Ella respondió sin pensar: el día 10 de cada mes. David se sorprendió. Eso no puede ser, dijo. Yo lo programé para el día 15. El silencio que siguió lo dijo todo. El rostro de Clara se puso pálido y su sonrisa se desvaneció. Me mantuve tranquila, fingiendo no notar nada, pero sabía que la verdad había comenzado a salir. Esa noche envié un correo a Bennett y a Amelia, mi vieja amiga que ahora era abogada. Les dije que era hora de empezar. En pocos días, Bennett confirmó que Clara había usado documentos falsificados y la tarjeta de crédito secundaria de la empresa para sus propios gastos, compras de lujo, visitas a spa e incluso un auto nuevo. Amelia preparó el caso en silencio. No buscaba venganza. Solo quería que la verdad y el respeto fueran restaurados. Una semana después nos reunimos de nuevo, esta vez bajo otro pretexto. Invité a David, a Clara y a algunos testigos, incluyendo a Bennett y a una amiga de la iglesia. Cuando todos se sentaron, puse los documentos sobre la mesa y le pedí a David que los leyera. Sus ojos se abrieron al ver el nombre del destinatario: Clara Hayes. La miró incrédulo. Ella intentó hablar, pero la voz se le quebró. Bennett confirmó cada transacción. Clara empezó a llorar, diciendo que todo había sido un malentendido.
Pero los papeles contaban una verdad que ya no podía ocultar. El rostro de David se endureció. Comprendió que durante meses su esposa le había robado a su propia madre. No dije nada. Mi silencio fue más fuerte que cualquier palabra. El caso llegó pronto a los tribunales. Las pruebas eran claras: documentos falsos, cuentas falsas, gastos personales. El juicio fue rápido. Clara fue obligada a devolver cada dólar y se le prohibió manejar las finanzas de David. No celebré. La justicia no trae alegría, trae paz. Después del juicio, mi vida volvió a ser tranquila. David dejó de llamarme por un tiempo. Lo entendí: la culpa necesita tiempo para desvanecerse. Meses después usé parte del dinero recuperado para reparar mi casa y doné el resto para crear una pequeña fundación que ayuda a ancianos que han sido víctimas de abuso financiero por parte de sus familias. Se convirtió en mi propósito, mi manera de transformar el dolor en fuerza. Una noche de tormenta tocaron a mi puerta. Cuando la abrí, David estaba allí, empapado por la lluvia, con los ojos rojos de arrepentimiento. Cayó de rodillas y dijo: «Mamá, lo siento». Lo ayudé a levantarse y le dije que no necesitaba perdón, sino comprensión. Nos sentamos juntos, escuchando la lluvia, dejando que el silencio curara lo que las palabras nunca podrían. Desde ese día, David trabaja conmigo en la fundación. Cada fin de semana ayuda, escribe cartas, conoce gente y aprende que el dinero no significa nada sin honestidad. Verlo reconstruirse ha sido mi verdadera recompensa. Aprendí algo poderoso de todo esto: la verdad no grita, espera. Cuando llega, limpia todo, no con ruido, sino con luz. Puede que haya perdido dinero, tiempo y confianza, pero encontré algo más grande: el respeto por mí misma. Y eso, nadie podrá robármelo jamás. Después de aquella noche, la vida empezó a avanzar de manera silenciosa pero significativa. Mi hijo comenzó a visitarme cada fin de semana. Me ayudaba en la casa, arreglaba cosas rotas desde hacía años y me traía té por las mañanas. Había cambiado, no con palabras, sino con acciones. A veces, el silencio repara lo que las disculpas no pueden. La fundación que construimos empezó a crecer poco a poco. La llamamos Manos de Gracia. Comenzó en una pequeña sala junto a la iglesia, con una mesa de madera, 3 sillas viejas y un cartel en la pared que decía: ayudando a los olvidados a recuperar su voz. Pasaba la mayoría de las mañanas allí, escuchando a las personas que llegaban con manos temblorosas y ojos llorosos: ancianos, viudas, madres solteras, todos cargando el mismo dolor de la traición de quienes más confiaban. Cada historia dolía, pero también me recordaba que mi sufrimiento tenía un propósito. Cada archivo que abríamos, cada documento que ayudábamos a recuperar, era una pequeña victoria para la verdad. Amelia se encargaba de la parte legal, Benete los registros y David trabajaba a nuestro lado, organizando donaciones y contactando empresas dispuestas a apoyar la causa. Nunca imaginé que el mismo hijo que una vez creyó una mentira ahora dedicaría sus fines de semana a proteger a extraños del mismo tipo de engaño. No hablaba mucho del pasado y yo no preguntaba. Algunas heridas sanan mejor en silencio. Pero cada vez que lo veía guiando a un anciano entre papeles, sabía que había aprendido su lección. Pasaron los meses y nuestra fundación empezó a hacerse conocida. La gente comenzó a escribir cartas desde pueblos lejanos pidiendo ayuda. Algunos enviaban notas de agradecimiento, otros enviaban sus propios ahorros para apoyar a los necesitados. Cada mensaje me recordaba lo lejos que habíamos llegado desde aquellos días en que me sentaba sola, contando latas donadas y susurrando oraciones por fuerza. Una tarde, mientras revisaba archivos, Amelia me miró y dijo: «¿Sabes, Margaret? Has convertido tu dolor en luz para muchos otros». Sonreí suavemente. Tal vez para eso sirve el dolor, para ser transformado, no desperdiciado. El tiempo pasó con suavidad. Las estaciones cambiaron y yo también. Dejé de pensar en la venganza o la amargura hace mucho. Aprendí que la verdadera justicia no se trata de hacer sufrir a alguien, sino de restaurar el equilibrio, de dejar que la verdad respire otra vez. El nombre de Clara ya no se mencionaba. Su ausencia se había convertido en un recordatorio silencioso de cómo las mentiras acaban destruyéndose a sí mismas.
A menudo pasaba las tardes en el porche, viendo el atardecer desaparecer en el horizonte. El aire llevaba el aroma de la lavanda que había plantado años atrás. Era una paz distinta, la que no proviene de la riqueza o la comodidad, sino de haber sobrevivido a la tormenta y encontrarte completa de nuevo. Un día, David llegó a la oficina con una pequeña caja. La colocó sobre mi escritorio y dijo: «Mamá, esto te pertenece». Dentro había un certificado enmarcado, el premio al servicio comunitario, con mi nombre grabado en oro. Mis manos temblaron ligeramente al tocarlo. Durante años me había sentido invisible, pero ahora el mismo mundo que una vez me ignoró reconocía mi fortaleza. Miré a David. Sus ojos reflejaban orgullo, no culpa. Esa fue mi verdadera recompensa. Esa noche regresé a casa y coloqué el certificado junto a mi vieja foto con mi esposo. Susurré: «¿Ves? No dejé que me destruyeran». Durante mucho rato me quedé en silencio, sintiendo su presencia en la quietud, como si los años entre la vida y la memoria hubieran desaparecido. Meses después, nuestra fundación recibió un mensaje de una gran organización benéfica. Querían asociarse con nosotros para ampliar nuestro trabajo y ayudar a más ancianos necesitados. Amelia se encargó de los detalles y Bennett ayudó a establecer la nueva sede. El día del acuerdo, David dio un pequeño discurso a nuestros voluntarios. Su voz era firme y tranquila, la voz de un hombre que había atravesado la culpa y salido honesto al otro lado. Dijo: «A veces pensamos que el éxito se trata de dinero o estatus, pero no significa nada si se construye sobre mentiras. Vi a mi madre perderlo todo y aún así levantarse con dignidad. Eso es la verdadera fortaleza». Hubo un aplauso suave en la sala, pero apenas pude contener las lágrimas. No crié a un hijo perfecto, crié a un hombre que aprendió a enfrentar la verdad. En los meses que siguieron, la gente empezó a referirse a mí como un símbolo de valentía, pero nunca me vi de esa manera. Solo era una madre que se negó a permanecer en silencio. Cada historia que escuchaba me recordaba que la verdad no tiene edad. Espera pacientemente dentro de quienes se atreven a creer en ella. Una mañana, mientras organizaba papeles, encontré el viejo cuaderno que había usado durante aquellos meses oscuros. Sus páginas estaban gastadas, la tinta un poco desvanecida, pero cada línea aún latía con el pulso de aquel tiempo. Leí las primeras palabras que había escrito: «Encontrar la verdad». Sonreí y susurré: «Lo hice». Luego, con mano serena, escribí la última línea al final, y la verdad también me encontró a mí. Esa noche, David se unió a mí para cenar. No hablamos mucho, no hacía falta. El calor entre nosotros decía más que cualquier conversación. Cuando se fue, lo observé caminar por el sendero, ya no como el hombre apresurado que una vez fue, sino como alguien sereno y amable. Antes de irme a dormir, encendí una pequeña vela y la coloqué cerca de la ventana. Su luz parpadeó suavemente, reflejándose en la vieja foto familiar de mi esposo, David de niño y yo. Entonces comprendí algo que nunca había entendido antes. El amor nunca desaparece, solo cambia de forma. Vive en cada acto de bondad, en cada verdad dicha, en cada herida sanada. Y aún después de todo, las mentiras, el dolor, la traición, lo que quedó fue amor, transformado y purificado por la honestidad. Así que si escuchas mi historia, recuerda esto: no importa cuán profundo sea el dolor, la verdad siempre encuentra el camino a casa. Puedes perder dinero, amigos, incluso familia, pero si mantienes tu dignidad, no has perdido nada que realmente importe. No vivo una vida rica, pero sí una vida en paz. Cada mañana abro mi ventana, respiro el aroma de la lavanda y agradezco por tener un día más para hacer algo bueno. Mi corazón ahora es ligero, no porque el mundo haya cambiado, sino porque yo lo hice. Y cuando el sol se pone, susurro una pequeña oración: que la verdad proteja a quienes no pueden hablar y dé fuerza a quienes han perdido su voz. Eso es todo lo que pido, no venganza, no reconocimiento, solo verdad. Porque la verdad, cuando finalmente llega, puede que no te haga reír, pero te liberará. Los años pasaron en silencio, como páginas que se giran en un libro viejo. La fundación siguió creciendo, ayudando a cientos de personas que habían sido silenciadas por la traición. Cada rostro,
Cada historia temblorosa que llegaba a nuestras puertas, me recordaba mi propio viaje. Pero esta vez, ya no veía dolor en ello. Veía propósito. Seguía viviendo en la misma casa pequeña. No era lujosa, pero estaba llena de paz. El techo había sido reparado, el jardín florecía de nuevo y el aroma de la lavanda se deslizaba por cada ventana. Algunas tardes me sentaba en el porche con una taza de té, viendo la luz dorada desvanecerse tras los árboles. Ya no quedaba ira en mí, solo gratitud porque la tormenta había llegado. Sin ella, nunca habría conocido mi propia fuerza. David se había convertido en un nuevo hombre. Trabajaba a tiempo completo en la fundación, dedicándose a ayudar a otros como yo una vez lo ayudé a él a reencontrarse. A menudo lo observaba hablar con las personas que venían por ayuda, escuchando con paciencia y respeto. Su voz era tranquila, sus gestos amables. La arrogancia que antes lo rodeaba había desaparecido. Ya no vivía por la riqueza o el poder, vivía por el propósito. A veces la gente le preguntaba, ¿qué te inspiró a hacer este trabajo? Y él siempre respondía lo mismo, mi madre. Y cada vez que escuchaba esas palabras, mi corazón se sentía completo otra vez. Porque eso es lo que toda madre sueña, no perfección, sino redención. Una mañana llegó una carta inesperada a la fundación. Era una invitación a una ceremonia de premios. El mensaje decía, ha sido elegida para el premio a la trayectoria de servicio por su dedicación a la verdad y la justicia. Por un momento no pude moverme. Nunca imaginé que una simple viuda con un viejo cuaderno y una determinación silenciosa sería honrada frente a cientos de personas. Cuando llegó el día, usé un vestido azul claro, sencillo pero elegante, del tipo de color que se siente como la paz misma. David me llevó al evento. El salón estaba lleno de gente, jueces, voluntarios, trabajadores sociales y familias que alguna vez habían recibido la ayuda de nuestra fundación. Las luces eran brillantes, el aire cálido de emoción cuando pronunciaron mi nombre, los aplausos llenaron la sala. Caminé lentamente hacia el escenario, con pasos firmes y el corazón sereno. Me entregaron un ramo y el premio, brillando bajo la luz. Lo miré y luego miré los rostros frente a mí, personas que habían sufrido, personas que habían superado, personas que ahora volvían a creer en la justicia. Empecé a hablar. Gracias, dije simplemente. Pero esta no es mi historia. Es la historia de muchos que fueron traicionados, a quienes les dijeron que eran demasiado viejos, demasiado débiles o demasiado olvidados para importar. Yo fui una de ellos alguna vez. Creí que el silencio mantendría la paz, pero el silencio solo alimenta la injusticia. La verdad es la única voz que nunca se apaga. El salón quedó en silencio. Mis palabras resonaron suavemente. La justicia, continué, no trata de castigar. Trata de equilibrar. Se trata de devolver la luz donde alguien creó oscuridad. Yo no luché para ganar. Luché para que ninguna otra madre tuviera que contar donaciones de comida mientras su propio hijo creía que estaba a salvo. Hice una pausa y mis ojos encontraron a David sentado en la segunda fila. Lloraba en silencio. Nuestras miradas se cruzaron y, por un instante, sentí sanar cada cicatriz de mi corazón. Estoy aquí hoy, dije, no porque fuera fuerte, sino porque me negué a rendirme cuando el mundo me dijo que lo hiciera. Y si he aprendido algo, es que la verdad no necesita gritar, solo necesita mantenerse en pie. Cuando terminé, todo el salón se puso de pie y aplaudió. No era el sonido de una celebración, era el sonido de la comprensión. Incliné la cabeza conteniendo lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Los aplausos parecieron eternos, y sin embargo, yo solo pensaba en mi pequeño cuaderno, en aquellas líneas temblorosas que escribí hace años a la luz de una vela, encontrar la verdad. Esa noche, al volver a casa, coloqué el premio junto a la foto de mi esposo. Su sonrisa en esa imagen era la de siempre, serena, amable y orgullosa. Susurré, lo logramos. No para ganar, sino para demostrar que la honestidad todavía importa. Pasaron los días, luego las semanas. La vida recuperó su ritmo suave. La fundación creció, se sumaron nuevos voluntarios. Las salas que antes estaban vacías ahora vibraban con risas, planes y esperanza.
A veces me sentaba en silencio en una esquina, observando a los jóvenes voluntarios llenar formularios y ayudar a otros. Ellos no conocían toda mi historia, y eso estaba bien. Lo importante era que el trabajo continuara. David solía visitarme después del horario. Nos sentábamos con té, hablando en voz baja sobre la vida. Una tarde, mientras el sol caía y el cielo se volvía dorado, dijo: «Mamá, creo que has cambiado tantas vidas. Incluso cambiaste la mía». Sonreí. Eso hace la verdad, hijo. No destruye a las personas, las reconstruye. Aún había noches en que encendía una vela y me sentaba junto a la ventana, mirando su llama titilar suavemente. Me recordaba las noches en que todo parecía perdido. Pero ahora esa misma luz no se sentía como soledad, sino como paz. Aprendí que perdonar no significa olvidar, significa negarse a seguir cargando el peso. A veces pensaba en Clara, no con odio, sino con aceptación tranquila. Ella había sido la tormenta que puso a prueba todo lo que creía. Sin su traición, nunca habría descubierto la fuerza que vivía dentro de mí. Una noche incluso le escribí una carta que nunca envié. Decía: «Me quitaste dinero, pero me diste mi fuerza. Te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz». Años después, cuando la gente me preguntaba cómo sobrevivía tanto dolor, yo sonreía y decía, recordando quién soy. Porque el mundo puede quitarte comodidad, riqueza e incluso confianza, pero si recuerdas tu valor, puedes levantarte de cualquier cosa. Ahora, cada mañana, abro la ventana y respiro el aroma de la lavanda. El aire se siente nuevo, el cielo abierto. Mis manos pueden temblar, mi cabello puede ser gris, pero mi corazón es fuerte. Ya no vivo con miedo a ser olvidada, porque la verdad me ha dado inmortalidad en los corazones de quienes encontraron valor gracias a mi historia. Así que, si me escuchas ahora, donde quiera que estés, recuerda esto: la verdad no llega temprano ni tarde. Llega cuando estás listo para enfrentarla. Y cuando llega, no solo te libera, te enseña quién eres en realidad. Y eso, más que la riqueza, más que la victoria, es la mayor justicia que la vida puede dar. Los años transcurrieron como olas suaves contra una orilla tranquila. La fundación se convirtió en un ser vivo, con su propio latido y su propia voz. Cada temporada llegaban personas nuevas con ideas, energía y compasión. Ya no dirigía cada detalle, los más jóvenes lo hacían. Mi labor se volvió guía, suave y lenta, como quien cuida una vela para que su llama se mantenga firme. Claro que había envejecido. Mis manos llevaban el leve temblor del tiempo y mis pasos eran más pausados, pero mi mente seguía clara. Cada mañana preparaba mi té y abría la ventana para dejar entrar el viento. Siempre traía el aroma de la lavanda del jardín. Las flores se habían multiplicado con los años, sus raíces se extendieron en silencio bajo la tierra, como la verdad misma. David venía a menudo por las tardes. Tenía canas en las sienes, pero su sonrisa nunca fue más cálida. Nos sentábamos en el porche, compartiendo el mismo silencio pacífico que antes contuvo tanto dolor. A veces me contaba sobre las personas a las que había ayudado la fundación: un hombre que recuperó su hogar, una viuda que recibió justicia tras años de abandono. Yo lo escuchaba, asintiendo despacio, y cada historia llenaba el espacio entre nosotros con orgullo. Ya no le recordaba el pasado. No hacía falta. Su manera de vivir demostraba que recordaba todo lo que valía la pena recordar. Una vez, al caer la luz, me miró y dijo: «¿Sabes, mamá? Cuando veo sonreír a esas personas, siento que te están dando las gracias a través de mí». Sonreí y respondí suave: «Entonces quizá así sobrevive el amor, pasando por otro corazón». La noche se volvió mi momento favorito. Me gustaba el silencio que caía sobre la casa cuando el mundo dormía. Encendía una sola vela, abría mi viejo diario y leía retazos de la vida que viví. El dolor, el coraje, el descubrimiento. Las páginas estaban amarillas, la tinta desvaída, pero el espíritu seguía vivo. Cada entrada me recordaba que nunca estuve realmente sola, ni siquiera en mis horas más oscuras. Algo más grande, llámalo fe, llámalo resiliencia, había caminado a mi lado todo el tiempo. A veces me preguntaba qué había sido de Clara. Nadie sabía de ella desde hacía años.
No la busqué. No lo necesitaba. Algunas lecciones terminan cuando ya han sido aprendidas. Esperaba que hubiera encontrado paz en algún lugar lejano. El odio es una piedra demasiado pesada para cargar en la vejez, y yo había dejado la mía hace mucho. Una tarde, cuando el cielo se tornó ámbar, Amelia y Bennett vinieron a visitarme. Hacía mucho que no nos reuníamos los tres. Nos sentamos en la mesa de la cocina, riendo con recuerdos antiguos. Bennett dijo, ¿recuerdas lo nervioso que estaba el primer día que te traje esos papeles? Pensé que te desmayarías. Me reí quedo. Y en cambio empecé una guerra, respondí, y todos reímos. Se sintió bien reír de nuevo, una risa honda y honesta, sin sombras detrás. Antes de irse, Amelia me entregó un sobre pequeño. Dentro había una carta de reconocimiento de una organización nacional que había tomado nota del trabajo de la fundación. Al final decía, por transformar la injusticia personal en esperanza colectiva. Seguí las palabras con los dedos y entendí cuán lejos se había extendido el camino desde aquel pequeño cuaderno donde todo comenzó. Después de que se fueron, me quedé sola en la mesa, mirando la carta junto a la vela temblorosa. Tenía el corazón lleno, no de orgullo, sino de quietud, como la calma tras una lluvia larga. Comprendí que mi historia ya se había vuelto algo más grande que yo. Personas que nunca conocí cargaban pedazos de ella en sus corazones, así como yo alguna vez llevé la esperanza de otros. Los días pasaron en paz. Cambiaron las estaciones, el jardín floreció, se apagó y volvió a florecer. Una mañana tranquila me sentí más débil de lo habitual. El médico dijo que era solo fatiga, pero en el fondo supe que el tiempo me frenaba por una razón. Pasé la tarde ordenando cajas viejas, fotografías, cartas, programas de la iglesia, pequeños trozos de una vida plenamente vivida. Cada uno contaba su propia historia, pero juntos formaban algo completo. Encontré la carta que una vez le escribí a Clara, la que terminaba con te perdono porque merezco paz. Sonreí y la guardé en la misma caja de madera donde estaba la nota de mi esposo. La verdad no necesita gritar, solo vivirse. Cerré la tapa con suavidad. Ese sonido, el leve clic de la madera, se sintió como el cierre de un capítulo final. Esa noche, junto a la ventana, la luna colgaba llena y plateada. La vela ardía baja a mi lado, con su luz temblando en la brisa. Susurré al cuarto, si alguien me oye ahora, recuerde, la verdad no trata de ganar, sino de poder dormir con el corazón en calma. El viento movió las cortinas, como si respondiera. Más tarde me acosté, escuchando el tic-tac constante del viejo reloj de pared. Alguna vez marcó las noches más largas de mi vida, y ahora marcaba el tiempo de mi paz. Mi último pensamiento antes del sueño fue David de niño, corriendo por el patio con el sol en el cabello, riendo libre. Supe que siempre llevaría esa imagen conmigo, el momento antes de que el mundo se volviera complicado. Al despertar, la luz del alba era pálida y gentil. Me incorporé despacio, miré mi casa tranquila y sonreí. La vida había cerrado el círculo. No quedaba nada por hacer, ninguna palabra sin decir, ninguna verdad sin contar. Tomé mi diario por última vez y escribí una frase final al pie de la página. Cuando la verdad vive en ti, nunca mueres de verdad. Dejé la pluma, junté las manos y cerré los ojos. La brisa llevó el aroma de la lavanda por la ventana abierta, suave y familiar, envolviendo la habitación en calma. Afuera, un pájaro empezó a cantar, con voz pura y ligera. Y así me fui del mundo, no con amargura ni con miedo, sino en paz. La verdad que una vez luché por demostrarme sobrevivió. Permanecerá en cada vida que toqué, en cada persona que encontró valor porque una anciana se negó a callar. Ahora, si todavía escuchas mi historia, recuerda esto antes de apartarte. El mundo no siempre será amable y la gente no siempre será justa. Pero la honestidad, silenciosa, paciente e inquebrantable, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Y cuando lo hace, no solo despeja tu senda, ilumina el camino para que otros lo sigan. Así, creo, es como una vida se vuelve eterna. No por riquezas ni por fama, sino por una verdad vivida con tal pureza que incluso el tiempo recuerda tu nombre. A veces la vida nos rompe, no para terminarnos, sino para mostrarnos de qué estamos hechos.
Alguna vez creí que el silencio era paz, que la paciencia me protegería, que solo el amor curaría la traición. Pero aprendí que la verdad, aunque sea silenciosa, tiene más fuerza que 1000 mentiras gritadas. Años atrás me senté sola en una habitación tenue, con nada más que un cuaderno y una mano temblorosa. Estaba cansada, olvidada y engañada. Y ese mismo cuaderno se convirtió en mi arma, mi testigo, mi prueba de que nadie es demasiado pequeño para levantarse. Lo que empezó como un susurro se volvió voz. Lo que empezó como pérdida se volvió legado. La gente suele preguntar, ¿cómo los perdonaste? Y respondo, el perdón no es debilidad, es libertad. Cuando sueltas el odio, no los liberas a ellos, te liberas tú. No necesitaba venganza. Necesitaba paz. Y la paz solo llegó cuando elegí vivir con la verdad en lugar de la amargura. Ahora, al mirar atrás, no veo traición. Veo transformación. Porque cada dolor se volvió semilla de cambio y cada mentira me empujó hacia la verdad que me define. Encontré fuerza en el dolor, luz en la oscuridad y propósito en lo que otros quisieron para dañarme. A quien me escuche ahora, recuerde esto, un día enfrentarás tu propio silencio. Alguien te traicionará, te malinterpretará o intentará quitarte lo que es tuyo. Cuando llegue ese día, no dejes que su engaño endurezca tu corazón. Permanece quieto. Permanece honesta. Deja que la verdad haga lo que hace. Encuentra su camino, incluso entre sombras. Ya no soy la mujer engañada ni la madre herida. Soy la voz que se alzó desde los rincones silenciosos. Soy la prueba de que la edad no termina el coraje y de que la dignidad no puede ser robada. Mi historia termina aquí, pero la verdad sigue viva en cada corazón que decide defender lo correcto, incluso cuando nadie mira. Porque la verdad nunca muere. Solo espera a quien sea lo bastante valiente para decirla en voz alta. A veces la vida no nos rompe para destruirnos, nos rompe para revelar quiénes somos en realidad. Alguna vez creí que el silencio era paz, que esperar era fortaleza y que solo el amor podía curar la traición, pero aprendí que la verdad, incluso susurrada, lleva el peso del trueno. Hubo un tiempo en que me senté sola con nada más que un pequeño cuaderno y las manos temblorosas, creyendo que lo había perdido todo, y sin embargo ese mismo cuaderno se convirtió en mi escudo, mi testigo, mi prueba de que nadie es demasiado pequeño para levantarse de nuevo. Lo que comenzó como un dolor silencioso se transformó en propósito, y lo que una vez se sintió como pérdida se volvió un legado escrito en luz. La gente suele preguntar cómo encontré el perdón después de tanta mentira, y digo que el perdón no es debilidad, es libertad. Cuando sueltas el odio, no liberas a tus enemigos, te liberas a ti. No quise venganza, quise paz, y la paz solo llegó cuando elegí la verdad en lugar de la amargura. Al mirar atrás, ya no veo traición, veo transformación. Cada desamor se volvió una semilla que creció en fuerza, cada herida se convirtió en una puerta hacia la comprensión, y cada mentira me empujó más cerca de una vida construida sobre la honestidad. El dolor me enseñó paciencia, el silencio me enseñó poder y la verdad me enseñó gracia. A quien escuche mi historia le digo esto, algún día enfrentarás tu propio silencio, alguien te herirá, te engañará o intentará quitarte lo que es tuyo, pero cuando llegue ese momento, no dejes que la oscuridad te deforma. No permitas que sus mentiras endurezcan tu corazón. Permanece quieta. Permanece honesta. Deja que la verdad haga lo que siempre hace. Encuentra su camino, incluso a través de las sombras más hondas. Ya no soy la mujer engañada ni la madre rota. Soy la voz que se alzó cuando nadie escuchaba, la prueba de que la edad no mata el valor y de que la dignidad no puede ser robada. Mi historia termina donde comienza la paz, no con ruido, no con ira, sino con la suave certeza de que la verdad nunca muere. Solo espera, en silencio, a alguien lo bastante valiente para decirla en voz alta. A medida que las estaciones avanzaron en silencio, descubrí que la vida después de la paz tenía su propio ritmo, más lento pero lleno de sentido. Las mañanas llegaban con el canto de los gorriones en la ventana, el aire suave y dorado, y yo me sentaba con mi té viendo la luz deslizarse por la vieja mesa donde antes había llorado, ahora pulida por años de perdón. Ya no contaba el tiempo en días o meses, sino en momentos de quietud, como el aliento entre dos latidos cuando todo se siente estable y suficiente. La fundación creció mucho más de lo que había imaginado.
Nuevos rostros llenaron las salas, voces jóvenes impulsando el trabajo que nació de mi dolor, y aunque ya no dirigía, seguía allí, guiando en silencio, escuchando, recordándoles que lo importante no era la caridad, sino la dignidad. Cada persona que cruzaba nuestra puerta traía una historia escrita en cansancio, una mujer a la que su hermano le arrebató la herencia, un anciano engañado por su propio hijo, una viuda inducida a firmar su casa. Llegaban rotos, pero siempre les decía la misma verdad sencilla: puedes perder tus bienes, pero nunca eres pobre si aún posees tu coraje. Verlos irse con la mirada firme se volvió mi mayor alegría. Era como verme a mí misma saliendo de la tormenta una y otra vez, cada vez un poco más fuerte. David trabajaba hasta tarde, con la luz de su oficina brillando al otro lado del patio, y a veces me quedaba afuera solo para mirarlo, el hijo que una vez fue ciego ante el engaño ahora ayudando a desconocidos a encontrar justicia. Me daba un orgullo silencioso que las palabras no podían contener. La edad había suavizado mi cuerpo pero afilado mi visión. Podía ver con claridad lo que importaba y lo que nunca importó, no el dinero, ni la comodidad, ni la reputación, sino la verdad, el servicio y la paz que crece cuando no esperas nada a cambio. Los domingos me gustaba caminar por el pequeño jardín detrás de la fundación. La lavanda y el jazmín se habían apoderado de las cercas, su fragancia flotando en el aire como la memoria. Me detenía junto al banco de piedra bajo el árbol donde una vez recé por fuerza, y sonreía porque al fin entendía que la fuerza no se encuentra en la ira ni en el ruido, sino en el simple acto de continuar, de permanecer en pie en silencio cuando todo lo demás se derrumba. La gente empezó a escribir artículos sobre mí, la mujer que convirtió el dolor en propósito, pero rara vez los leía, no lo necesitaba. El reconocimiento es dulce pero fugaz, mientras que la paz interior permanece como la luz del sol sobre un muro antiguo. Suave, constante y cálida mucho después de que se apague el aplauso. A veces, en tardes tranquilas, recibía cartas de personas que nunca conocí. Una maestra agradeciéndome por inspirarla a enfrentarse a la corrupción, una enfermera que dijo que dejó un hogar abusivo tras escuchar mi historia, un hombre que escribió que su madre encontró esperanza gracias a nuestro trabajo. Guardé todas esas cartas en una caja de madera junto a mi cama. Eran la prueba de que la verdad viaja en silencio, tocando corazones mucho más allá de los lugares que veremos. Con los años, mis pasos se hicieron más lentos, mis manos temblaron más, pero mi mente se mantuvo clara y luminosa. Empecé a escribir de nuevo, no diarios esta vez, sino reflexiones, pequeñas lecciones aprendidas a pulso, que perdonar no es rendirse, es sabiduría, que el silencio solo cura cuando llega después de la verdad, que el mundo no necesita héroes, necesita gente honesta. Cuando David leía mis notas, sonreía y decía que podían publicarse, pero yo le respondía que ya estaban cumpliendo su función porque él las estaba viviendo. Una tarde, tras un día largo en la fundación, se sentó conmigo en el porche, el cielo pintado de oro y rosa, y dijo en voz baja: «Mamá, ahora todo lo que hago lo hago para honrar lo que me enseñaste». Puse mi mano sobre la suya y respondí: «Entonces, he hecho suficiente». El viento se llevó nuestras palabras, mezclándolas con el zumbido del mundo, y en ese momento sentí una plenitud nueva, la satisfacción quieta de un círculo cerrado. Al caer la noche, pensé en la vida a mis espaldas, sus heridas, sus lecciones, su gracia, y comprendí que por fin había llegado al lugar que había estado buscando siempre. Paz sin miedo, amor sin condición, verdad sin ruido. Ya no esperaba el mañana, vivía por completo en el ahora, agradecida por cada latido, cada sonido, cada soplo de lavanda en el aire. Y si así termina mi historia, que termine suavemente, sin grandes despedidas ni palabras pesadas, solo la imagen de una anciana sentada bajo un sol que se apaga, con la mirada serena y el corazón ligero, sabiendo que no vivió a la perfección, pero vivió con verdad, y eso es más que suficiente. Porque al final no queda nada más, solo el eco de la honestidad llevado por el tiempo, el susurro suave que dice: se mantuvo en pie, habló, resistió y fue libre. En el silencio que siguió, la vida se movió con una gracia que nunca antes había conocido, cada día desplegándose como una página que no necesito apresurarme en terminar. La casa seguía siendo la misma, el suelo que cruje, el reloj que zumba, la luz suave filtrándose por las cortinas, pero ahora se sentía distinta, como si cada rincón guardara paz en lugar de dolor.
Pasaba las mañanas cuidando el pequeño jardín que me acompañó en todas las estaciones. La lavanda se mecía en la brisa, el jazmín trepaba por la cerca y el aire olía levemente a renacimiento. A veces me detenía y cerraba los ojos, sintiendo el sol tibio en el rostro, recordando cuántas tormentas había sobrevivido para volver a sentir esta calma. La fundación siguió creciendo, más fuerte con cada historia tocada. La gente llegaba no solo por ayuda, sino para compartir esperanza, para contar cómo también convirtieron el dolor en propósito. A menudo me sentaba en una esquina de la oficina, sin que me vieran, escuchando su risa resonar en los pasillos que antes llevaron solo mis propios pasos. Me recordaba que la bondad, una vez sembrada, se extiende en silencio pero sin fin. David se convirtió en un hombre nuevo, no en riqueza sino en sabiduría. Ya no perseguía el éxito como antes, buscaba sentido. Verlo sentarse frente a ancianos asustados, hablar con suavidad y prometer que no serían olvidados, era como ver mis oraciones tomar forma humana. Había momentos en que me miraba con esa sonrisa juvenil de antaño, y por un segundo veía al niño que crié, no al hombre que el mundo una vez endureció. Ya no hablábamos del pasado, no hacía falta. Algunas verdades, una vez reveladas, no requieren palabras, simplemente se asientan en el silencio entre quienes se entienden. Las tardes eran mi hora favorita. Cuando el sol caía y pintaba todo de oro, preparaba té y me sentaba en el porche mientras el mundo se ablandaba. Oía la risa de los vecinos, el leve crujir de las hojas, el sonido lejano de una campana, y pensaba, esto es la paz, no ruidosa ni grandiosa, sino constante, como un corazón que ya no teme romperse. Escribía cartas a veces, no para nadie en particular, solo pensamientos que quería dejar atrás. Sé honesta, decía una, aunque te cueste comodidad. Elige la bondad, aunque te cueste orgullo. Porque un día, cuando todo lo demás se desvanezca, solo lo verdadero permanecerá. Doblaba esas cartas, las ataba con una cinta y las guardaba en la misma caja de madera que antes contuvo mis pruebas y mi dolor. Ahora solo guardaba sabiduría. Con los años, mi cabello se volvió completamente plateado y mis pasos se hicieron lentos, pero mi corazón nunca se cansó. Los voluntarios jóvenes me preguntaban cómo lograba mantenerme tan serena tras todo lo vivido. Sonreía y les decía que la paz no es ausencia de dolor, es aprender a que el dolor no te posea. Asentían con cortesía, pero sabía que no lo entenderían hasta que la vida se los enseñara como a mí. La edad no te debilita, te refina, como el oro al fuego. Cada arruga, cada cicatriz en mis manos, era prueba de supervivencia. A veces visitaba la tumba de mi esposo. Llevaba flores frescas y le hablaba en voz baja, contándole lo lejos que habíamos llegado. Estarías orgulloso, susurraba. David por fin entendió el valor de la verdad, y yo aprendí que perdonar no es soltar, es alojar paz donde antes vivió el dolor. El viento barría la hierba, llevándose mis palabras, y me imaginaba que de algún modo me escuchaba. Llegó el día en que David asumió por completo la fundación. Insistió en que descansara, aunque de tanto en tanto buscaba mi consejo. Mamá, me dijo una tarde, antes creía que el éxito era cuánto ganas. Ahora sé que es cuánta luz dejas. Sonreí, porque eso era exactamente lo que yo esperaba que aprendiera. Verlo liderar con compasión me llenó de una alegría silenciosa más honda que cualquier orgullo. Cuando caminé por los pasillos de la fundación por última vez, vi paredes cubiertas de cartas enmarcadas de quienes habíamos ayudado. Cada una era una vida recuperada, una historia reescrita. Puse la mano sobre el cristal y murmuré una oración de gratitud, no por lo que gané, sino por lo que soporté y convertí en algo con sentido. Me fui sabiendo que todo lo que una vez perdí había regresado a mí de otra forma. Aquella noche volví al porche con un chal, mientras el viento traía el olor tenue de la lavanda. Las estrellas estaban nítidas, infinitas. Por dentro sentí que mi corazón se aquietaba, no de tristeza, sino de cumplimiento. Había vivido lo suficiente para ver triunfar la verdad, volver la bondad y sobrevivir el amor. Si alguien me preguntara qué es la felicidad, diría que esto, haber caminado por el fuego, salir entera y seguir siendo lo bastante suave como para encender una vela para otros. Así que, si me escuchas ahora, recuerda, la vida no siempre será amable,
La gente no siempre será honesta, pero si mantienes firme tu corazón y viva tu verdad, nadie podrá destruir tu paz. Porque la paz no se da, se gana, y cuando la ganas, se vuelve lo único que nadie puede quitarte. Ese es el regalo que dejo, no mi nombre ni mi historia, sino la fuerza callada de un alma que se negó a quebrarse, un corazón que eligió la verdad aunque doliera y una vida que no terminó en amargura, sino en luz. Las noches se hicieron más largas y el mundo a mi alrededor se volvió algo en lo que por fin podía descansar. El ruido del pasado se desvaneció, dejando una quietud que sentí como bendición y no como vacío. Ya no temía al silencio, lo abracé. Se volvió mi compañero, mi recordatorio de que la paz no depende de quién se queda o quién se va, sino de quien te conviertes cuando todo lo demás desaparece. Despertaba antes del amanecer, con el cielo aún oscuro, y me sentaba a ver el primer hilo de luz cruzar el horizonte. Ese brillo pequeño siempre me recordaba cómo llega la verdad, despacio, en silencio, pero imparable. La fundación prosperaba bajo la guía de David, y cada vez que la visitaba veía gente moverse con propósito, rostros más luminosos y pasos más ligeros. Las mismas paredes que alguna vez resonaron con mi dolor ahora llevaban risas y esperanza. Era extraño, y hermoso, comprender que el sufrimiento que me hizo sentir impotente se convirtió en la razón por la que otros encontraron fuerza. En tardes tranquilas, volví a escribir, no historias ni lecciones, solo reflexiones sencillas, de esas que nacen en un alma vieja que ha visto demasiado y aún así cree en la bondad. La vida te herirá, escribí un día, pero también te sanará si se lo permites. El secreto es no cerrar la puerta cuando el dolor llama. Déjalo entrar. Deja que te enseñe y luego déjalo ir. Empecé a reunir esas notas en un pequeño cuaderno de cuero, no para que otros las leyeran, sino para recordar el camino andado, de la traición al equilibrio, del silencio a la voz. A veces, visitantes de la fundación me reconocían. Decían en voz baja, «Usted es la mujer que convirtió su dolor en algo bueno». Sonreía y corregía con suavidad, «No, solo soy una mujer que se negó a dejar que el dolor la volviera amarga». Sus ojos se ablandaban, como si entendieran que la verdadera victoria es silenciosa. Nunca quise ser famosa, solo quise ser libre. Y aprendí que la libertad no llega cuando el mundo por fin te comprende, sino cuando ya no lo necesitas. David seguía visitándome los fines de semana, trayendo pan fresco o flores. Ya casi no hablábamos del pasado, preferíamos hablar del futuro, los programas nuevos que quería abrir, los ancianos a los que planeaba ayudar, las comunidades que esperaba construir. Una tarde, bajo la luz tenue de la lámpara del porche, se volvió hacia mí y dijo, «Mamá, antes creía que la fuerza era no caer nunca. Ahora sé que es levantarse después de hacerlo». Lo miré, al niño que una vez me rompió el corazón con su ceguera, ahora un hombre moldeado por la verdad, y sentí dentro de mí algo hondo, quieto y sagrado. «Aprendiste bien», respondí en voz baja, y lo dije con cada respiro. El mundo afuera cambió, las estaciones giraron, los rostros iban y venían, pero dentro de mí había una paz que nada podía tocar. Mi cuerpo se volvió más lento, mis pasos más pequeños, y sin embargo mi espíritu se sentía vasto, como un cielo abierto. Hubo momentos en que cerraba los ojos y oía ecos de risas de hace mucho, mi esposo llamándome por mi nombre, mi niño persiguiendo mariposas en el patio, el sonido del hogar antes de las tormentas. Ya no me entristecía. Los recuerdos dejaron de ser heridas, se convirtieron en luces suaves que me guiaron por el crepúsculo de mis años. Al envejecer, encontré alegría en las cosas más pequeñas, el sonido de la lluvia golpeando suavemente la ventana, el sabor del té recién hecho, la forma en que la luz del sol caía sobre una vieja fotografía. La vida ya no necesitaba ser grandiosa o estar llena para tener sentido, solo necesitaba ser honesta. Comprendí que la riqueza más verdadera es poder mirar atrás sin arrepentimiento, saber que defendí lo correcto incluso cuando dolió y que amé sin exigir nada a cambio. Esa es la clase de paz que ninguna fortuna puede comprar. A veces los voluntarios me preguntaban qué creo que sucede después de que dejamos este mundo. Sonreía y decía, quizás no nos vamos de verdad. Quizás solo regresamos a la verdad de la que venimos. Reían suavemente, sin estar seguros de si hablaba en serio, pero en mi corazón lo creía. Porque si la verdad nunca muere,
entonces el amor tampoco, y pasé mi vida aprendiendo que ambos son en realidad lo mismo, irrompibles y eternos. Una tarde, cuando cayó el crepúsculo y el aire se enfrió, caminé lentamente por el jardín por última vez. La lavanda rozó mis manos, el jazmín llevó su perfume suave y el cielo se volvió un oro profundo que se derretía en púrpura. No sentí tristeza ni miedo, solo gratitud. Gratitud por haber vivido lo suficiente para ver florecer el perdón donde antes estuvo la traición y crecer la paz donde el dolor había echado raíces. Me detuve junto al banco antiguo, aquel en el que una vez lloré por lo perdido, y me senté con una leve sonrisa. El mundo a mi alrededor estaba callado, pero dentro de ese silencio había música, la música de una vida que había cerrado su círculo. Si alguien cuenta mi historia, espero que no me recuerde como una víctima ni como una heroína. Espero que me recuerde como una mujer que eligió vivir con honestidad, que defendió la verdad aunque le temblara la voz y que perdonó sin olvidar. Porque eso, he aprendido, es ser libre, no borrar el pasado, sino elevarse por encima de él con gracia. Y cuando la luz de la tarde se desvaneció, susurré al cielo, al viento, a lo que sea que escuche más allá del silencio, gracias. Por el dolor, por las lecciones, por el amor que volvió. Entonces cerré los ojos, respiré hondo y dejé que el mundo se aquietara a mi alrededor, no con tristeza, sino en paz. Porque mi historia, como todas las historias nacidas de la verdad, no terminó. Simplemente quedó en quietud. En los últimos años de mi vida entendí que la paz no era un lugar al que llegué, sino algo que vivía en silencio dentro de mí. Los días llegaban más suaves, como el ritmo lento de una canción antigua, y los recorría con gratitud en lugar de prisa. Mi cabello ya era completamente plateado, mis manos más delgadas y lentas, pero mi corazón se sentía joven, lleno de luz y de calma. Cada mañana seguía preparando mi té, abría la ventana y dejaba que la brisa llevara el aroma de la lavanda por la habitación. Era el mismo jardín que fue testigo de mis lágrimas, mis esperas y mis batallas, ahora solo miraba paz. A menudo me sentaba allí a escribir cartas que nunca enviaría, no porque necesitara ser escuchada, sino porque algunas verdades son demasiado delicadas para decirse en voz alta. Una tarde, David llegó con un libro en las manos, de portada sencilla y título sereno, La luz de la verdad. Sonrió y dijo en voz baja, «Mamá, publiqué tus reflexiones. La gente necesitaba oír tus palabras». Se me llenaron los ojos, no de orgullo, sino de amor, ese que llega después del perdón y la comprensión. Abracé el libro, aún tibio por sus manos, y susurré, «Entonces mi voz vivirá más que yo». Se sentó a mi lado y no hablamos mucho después. No hacía falta. El silencio entre nosotros ya no era pesado, era sagrado. El sol empezó a ponerse, bañando el jardín en ámbar. Sentí el viento fresco en la piel y, por primera vez, comprendí que ya no esperaba nada. Mi vida había cerrado el círculo, del dolor a la paz, de la pérdida al legado. Pensé en todas las personas que caminaron por mi historia, quienes me hirieron y quienes me sanaron, y a todas les di las gracias en mi corazón. Porque sin sus capítulos, mi libro habría quedado incompleto. Me volví hacia David y dije en voz baja, «Cuando ya no esté, prométeme solo una cosa, mantén viva la fundación y mantiene honesto tu corazón». Asintió, con los ojos húmedos, y supe que la promesa perduraría. El aire se quedó quieto. En alguna parte, un pájaro cantó una vez y cayó. Cerré los ojos y, en ese momento, todo lo que alguna vez fui, la madre, la viuda, la engañada, la sobreviviente, se unió en una sola verdad. Viví con honestidad. Amé sin amargura. Encontré la paz, no en otros, sino en mí. El mundo se desvaneció en una bruma dorada mientras susurraba mis últimas palabras, apenas un aliento. La verdad siempre encuentra el camino a casa. Y con eso, descansé. No en la pena, no en la pérdida, sino en una luz serena y eterna.